La falsa libertad económica. Capítulo 2, temporada 10. Nos vendieron la idea de libertad financiera como un destino absoluto, pero con el tiempo descubres que incluso esa libertad tiene límites invisibles que casi nadie menciona. Podés elegir dentro de lo permitido. Esa es la promesa silenciosa sobre la que se construye la idea moderna de libertad económica, una promesa que se repite en discursos, en redes sociales, en publicidad, en conversaciones cotidianas, una promesa que suena incuestionable porque está asociada a una sensación de control personal. Se te dice que sos libre porque podés decidir qué hacer con tu dinero, porque podés decidir en qué trabajar, porque podés decidir qué comprar, porque podés decidir qué estilo de vida construir. Y esa sensación de elección es real, pero incompleta. Porque lo que rara vez se menciona es que todas esas decisiones existen dentro de un marco que no fue creado por vos, un marco que ya estaba definido antes de que pudieras siquiera entender qué es el dinero, un marco que establece los límites invisibles de hasta donde llega tu capacidad real de elegir. No es una libertad absoluta, es una libertad condicionada. No es una libertad estructural, es una libertad operativa. No es la libertad de crear cualquier realidad, es la libertad de seleccionar entre las realidades disponibles. Desde muy temprano, sin darte cuenta, comenzaste a adaptarte a ese marco. Aprendiste que el dinero se gana trabajando, aprendiste que trabajar implica cumplir horarios, aprendiste que cumplir horarios implica organizar tu vida alrededor de obligaciones que no controlas completamente. Aprendiste que el dinero alcanza o no alcanza, que el dinero se cuida, que el dinero se gasta con prudencia, que el dinero define posibilidades. Y todo ese aprendizaje construyó en vos una percepción de normalidad. Una percepción que no sentís como imposición, sino como realidad objetiva. Ese es el punto más profundo del sistema, no necesita obligarte si logra que su funcionamiento te parezca natural. No necesita restringirte si logra que nunca consideres otras formas de vivir. No necesita encerrarte si logra que nunca sientas que estás dentro de algo. La falsa libertad económica funciona precisamente así, no se presenta como una limitación, se presenta como un campo de opciones. Podés elegir entre distintos empleos, pero todos exigen que entregues una parte significativa de tu vida a cambio de estabilidad. Podés elegir entre distintos productos financieros, pero todos están diseñados para mantenerte vinculado al sistema. Podés elegir entre distintos niveles de consumo, pero todos refuerzan la idea de que tu progreso se refleja en lo que podés pagar. La elección existe, pero el perímetro permanece intacto. Y mientras el perímetro permanezca intacto, la estructura permanece intacta. El problema no es que el dinero exista. El problema es la forma en que aprendiste a relacionarte con él. Porque desde el principio se te enseñó a verlo como algo externo que determina tu vida, no como algo que interactúa con tu forma de pensar. Se te enseñó a perseguirlo, a temer perderlo, a medir tu estabilidad en función de su presencia o su ausencia. Y esa relación emocional crea una forma de obediencia silenciosa. No una obediencia impuesta por alguien específico, sino una obediencia sostenida por la necesidad de seguridad. La necesidad de saber que vas a estar bien, la necesidad de sentir que tenés control, la necesidad de evitar el riesgo de quedarte sin recursos. Y es esa necesidad la que mantiene a la mayoría de las personas dentro de los mismos patrones durante toda su vida. Con el tiempo, esa dinámica se vuelve invisible. Dejas de cuestionarla porque se convierte en rutina. Trabajar se vuelve normal. Pagar se vuelve normal. Deber se vuelve normal. Ajustarte se vuelve normal. Y lo que es normal rara vez se cuestiona. Ese es el verdadero límite, no el que está escrito en ninguna ley, sino el que está instalado en la percepción. Porque una vez que algo se vuelve parte de tu idea de realidad, deja de sentirse como una restricción y comienza a sentirse como el único camino posible. Por eso muchas personas creen que la libertad económica es simplemente ganar más dinero. Creen que el problema es la cantidad, no la relación. Creen que el límite está en el ingreso, no en la estructura. Y entonces dedican su vida a aumentar ese ingreso, esperando que en algún punto aparezca una sensación definitiva de tranquilidad. Pero lo que muchas veces ocurre es que el aumento de ingresos viene acompañado de un aumento de compromisos. Aumenta el nivel de gasto. Aumenta el nivel de responsabilidad. Aumenta el nivel de dependencia de ese flujo constante. Y sin darse cuenta, la persona no salió del sistema, solo cambió de posición dentro de él. Eso es lo que casi nunca se dice. El sistema no se sostiene porque las personas no tengan opciones. Se sostiene porque las opciones disponibles refuerzan su continuidad.
Cada decisión que parece individual también es parte de un patrón colectivo. Cada elección que parece personal también confirma una estructura más grande. Y mientras esa estructura no sea cuestionada a nivel interno, sigue funcionando con absoluta eficiencia. El punto más delicado de todo esto es que la mayoría de las personas no vive esta realidad como una limitación, la vive como una vida normal. Se esfuerzan, avanzan, retroceden, se adaptan, resuelven, continúan. Y en ese movimiento constante rara vez se detienen a observar el marco completo. Rara vez se preguntan si la libertad que sienten es total o parcial. Rara vez se preguntan si están eligiendo o si están respondiendo a opciones predefinidas. Porque hacer esa pregunta cambia algo. No cambia el sistema de inmediato. Pero cambia la posición desde la que lo vivís. Cambia la forma en que interpretás tus decisiones. Cambia la forma en que entendés el dinero. Cambia la forma en que entendés tu propio poder dentro de esa estructura. Y ese cambio no ocurre cuando ganas más. Ocurre cuando ves más. Porque la falsa libertad económica depende de que nunca mires directamente sus límites. Depende de que sigas moviéndote sin cuestionar el perímetro. Depende de que sigas creyendo que elegir dentro del sistema es lo mismo que ser libre. Pero no es lo mismo. Y entender esa diferencia es el primer punto de quiebre. El sistema moderno no necesita prohibirte salir, necesita que no quieras salir. Esa es la diferencia más sofisticada entre el control antiguo y el control actual. Antes, el límite era visible, era físico, era evidente. Hoy el límite es psicológico, es financiero, es emocional. No está construido con muros, está construido con consecuencias. Porque cada vez que una persona considera desviarse del camino establecido, inmediatamente aparece el miedo a perder estabilidad, el miedo a perder ingresos, el miedo a perder la validación social, el miedo a quedarse atrás mientras todos los demás continúan avanzando dentro de la ruta esperada. Y ese miedo no aparece por casualidad, aparece porque durante años se construyó una estructura donde la seguridad depende directamente de la obediencia económica. No obediencia a una persona, sino obediencia a una dinámica. La dinámica de producir de forma constante, de consumir de forma constante, de mantenerse activo dentro del flujo permanente del dinero. La mayoría de las personas no odia su rutina, la protege. Y la protege porque su rutina representa previsibilidad. Representa saber cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, qué se puede pagar, qué no se puede pagar. Representa un marco donde el caos parece estar contenido. Pero esa previsibilidad tiene un precio silencioso, el precio de reducir la capacidad de cuestionamiento. Porque cuanto más dependés de un flujo específico, menos margen psicológico sentís que tenés para desafiarlo. No porque sea imposible, sino porque se percibe como peligroso. Y cuando algo se percibe como peligroso, la mente busca conservar, no transformar. Busca mantener, no romper. Busca adaptarse, no confrontar. En ese punto aparece una de las formas más efectivas de limitación invisible, la autorregulación. Nadie tiene que decirte que no hagas algo, vos mismo comenzás a descartarlo. Nadie tiene que prohibirte cambiar radicalmente tu forma de generar ingresos, vos mismo lo considerás imprudente. Nadie tiene que frenarte directamente, porque el freno ya está integrado en tu percepción de lo que es razonable. Y esa palabra, razonable, es una de las palabras más poderosas dentro del sistema financiero moderno. Porque define el perímetro de lo aceptable sin necesidad de imponerlo por la fuerza. Lo razonable es trabajar cierta cantidad de horas. Lo razonable es mantener ciertos gastos. Lo razonable es aspirar a ciertos objetivos. Lo razonable es no arriesgar demasiado. Lo razonable es no salir demasiado del camino. Pero lo razonable también puede convertirse en lo limitante. Porque lo razonable no está diseñado para maximizar tu libertad, está diseñado para maximizar la estabilidad del sistema. Está diseñado para que el flujo continúe. Está diseñado para que la estructura permanezca funcional. Y una estructura funcional necesita previsibilidad. Necesita que la mayoría de las personas actúe dentro de ciertos parámetros. Necesita que la mayoría de las personas no cuestione demasiado profundamente las reglas del juego. Esto no significa que el sistema sea una conspiración. Significa que es una consecuencia. Una consecuencia de millones de decisiones alineadas en la misma dirección durante décadas. Decisiones que priorizaron la estabilidad sobre la autonomía. Decisiones que priorizaron la seguridad sobre la independencia.
Decisiones que priorizaron la continuidad sobre la transformación. Y esas decisiones construyeron el mundo financiero actual. Un mundo donde la libertad existe, pero dentro de márgenes específicos. Un mundo donde el movimiento es posible, pero dentro de carriles definidos. Un mundo donde podés avanzar, pero rara vez podés redefinir completamente las reglas. Por eso muchas personas que logran aumentar significativamente sus ingresos no experimentan la libertad que esperaban. Experimentan alivio, experimentan comodidad, experimentan expansión en sus opciones de consumo, pero no necesariamente experimentan independencia estructural. Porque su vida sigue dependiendo de mantener ese nivel de ingresos. Siguen dependiendo de la continuidad del sistema. Siguen dependiendo de factores que no controlan completamente. Y esa dependencia, aunque sea más cómoda, sigue siendo dependencia. La falsa libertad económica es peligrosa precisamente porque es cómoda. No genera suficiente dolor como para obligarte a cuestionarla, pero tampoco genera suficiente libertad como para liberarte completamente. Te mantiene en un punto intermedio, un punto donde podés moverte, pero no escapar. Un punto donde podés elegir, pero no redefinir. Un punto donde podés progresar, pero dentro de una dirección preestablecida. Y con el tiempo, esa comodidad se convierte en identidad. La persona comienza a definirse por su rol económico, por su nivel de ingresos, por su capacidad de consumo, por su estabilidad financiera. Y cuando la identidad se fusiona con la estructura, cuestionar la estructura se siente como cuestionarte a vos mismo. Se siente como amenazar tu propia estabilidad psicológica. Se siente como perder una parte de quién sos. Ese es el nivel más profundo del límite invisible. No está en el dinero. Está en la percepción. Está en la forma en que interpretas tu relación con el dinero. Está en la forma en que interpretas tu capacidad de actuar fuera de lo esperado. Porque en ese punto, la jaula ya no está afuera. Está adentro. Y lo más inquietante de todo es que desde adentro, muchas veces, no parece una jaula. Parece una vida normal. Existe una consecuencia de la falsa libertad económica que es más profunda que cualquier limitación material, y es la forma en que comienza a modificar la percepción interna de lo que una persona cree que puede permitirse pensar, no en términos de gasto, sino en términos de posibilidad. Porque cuando una persona vive durante años dentro de un sistema donde su estabilidad depende de mantener un flujo constante, su mente comienza a organizar la realidad en función de la continuidad, no en función de la verdad. Comienza a priorizar lo que es sostenible, no necesariamente lo que es auténtico. Y esa diferencia es silenciosa, pero devastadora, porque transforma la libertad en administración, transforma la autonomía en mantenimiento, transforma la elección en cálculo. La persona deja de preguntarse qué quiere realmente, y comienza a preguntarse qué puede sostener sin poner en riesgo lo que ya construyó, y en ese cambio de pregunta, la libertad pierde su fuerza original y se convierte en una versión reducida, adaptada, funcional, pero no plena. Esta adaptación no ocurre de forma consciente, ocurre de forma progresiva, casi imperceptible, a través de pequeñas decisiones que parecen responsables, que parecen maduras, que parecen correctas, pero que van reduciendo el margen de acción real. La persona acepta compromisos financieros que la atan al futuro, acepta niveles de gasto que requieren continuidad, acepta estructuras de vida que exigen permanencia. Y cada una de esas decisiones, por sí sola, parece lógica, parece razonable, parece parte del crecimiento. Pero el efecto acumulativo es que la persona comienza a depender de su propia estructura. Ya no trabaja solo para ganar dinero, trabaja para sostener la arquitectura de su vida. Ya no produce solo por expansión, produce por necesidad de continuidad. Y cuando la continuidad se convierte en prioridad, la libertad comienza a convertirse en una variable secundaria. En ese punto, el sistema ya no necesita imponer límites externos, porque los límites comienzan a existir dentro de la propia persona. Límites que se manifiestan como prudencia excesiva, como miedo al cambio, como resistencia a cualquier decisión que pueda alterar la estabilidad actual. La persona comienza a rechazar oportunidades no porque no sean valiosas, sino porque son inciertas. Comienza a evitar movimientos no porque sean incorrectos, sino porque son impredecibles. Y esa evitación constante comienza a definir su trayectoria. No avanza hacia lo que quiere, avanza hacia lo que puede sostener sin riesgo. No elige desde la posibilidad, elige desde la protección.
Y cuando la protección se convierte en el criterio principal de decisión, la libertad deja de ser el eje y pasa a ser una ilusión que se mantiene mientras no sea puesta a prueba. Lo más complejo de este proceso es que desde afuera, la persona parece libre. Tiene ingresos, tiene capacidad de consumo, tiene capacidad de elección dentro de un rango visible. Puede cambiar de trabajo, puede comprar cosas, puede tomar decisiones cotidianas. Pero lo que no se ve es el rango invisible que no cruza. El rango de decisiones que ni siquiera considera. El rango de cambios que descarta antes de evaluarlos. El rango de posibilidades que quedan fuera de su percepción porque implican una ruptura con la estructura que sostiene su estabilidad. Y esa autocensura no se siente como censura, se siente como sentido común. Se siente como responsabilidad. Se siente como madurez. Pero en realidad es la manifestación más eficiente de un sistema que no necesita prohibir, porque logra que la persona se limite a sí misma. Con el tiempo, esta dinámica produce una consecuencia aún más profunda: la persona comienza a confundir estabilidad con libertad. Comienza a creer que porque no está en crisis, es libre. Comienza a creer que porque puede sostener su vida, tiene control. Pero sostener no es lo mismo que elegir. Mantener no es lo mismo que decidir. Continuar no es lo mismo que dirigir. Y esa confusión mantiene a la persona dentro de un circuito donde todo parece funcionar, pero donde muy poco cambia realmente. El dinero sigue entrando, el tiempo sigue avanzando, la vida sigue moviéndose, pero dentro de un marco que rara vez es cuestionado en su base. Y en ese punto aparece la pregunta que muchas personas evitan durante años, no porque no exista, sino porque incomoda demasiado. La pregunta no es cuánto dinero estás ganando. La pregunta es cuánto de lo que haces está determinado por la necesidad de no perder lo que ya construiste. La pregunta es cuánto de tu vida está organizado alrededor de sostener una estructura que en algún momento elegiste, pero que hoy ya no sabes si volverías a elegir desde cero. La pregunta es cuánto de tu libertad es real, y cuánto es simplemente la capacidad de moverte dentro de un sistema que ya definió sus límites mucho antes de que fueras consciente de ellos. Porque el mayor efecto de la falsa libertad económica no es lo que te permite hacer. Es lo que te hace dejar de considerar. Es la forma en que reduce tu campo de acción sin que lo notes. Es la forma en que convierte la estabilidad en una frontera invisible. Es la forma en que el dinero, sin decir una sola palabra, comienza a definir el tamaño de tu mundo. Y cuando eso ocurre, la limitación más grande ya no está en el sistema. Está en la forma en que aprendiste a vivir dentro de él. Llegar a este punto implica reconocer algo que la mayoría de las personas evita durante toda su vida, no porque no sea evidente, sino porque aceptarlo obliga a asumir una responsabilidad que ya no puede delegarse. La falsa libertad económica no se sostiene solamente por estructuras externas, se sostiene porque internamente fue aceptada como suficiente. En algún momento, muchas personas dejaron de cuestionar el tamaño de su margen real de decisión y comenzaron a conformarse con el margen disponible. Dejaron de medir su libertad por lo que podían cambiar y comenzaron a medirla por lo que podían conservar. Ese cambio parece pequeño, pero redefine completamente la relación con el dinero, porque el dinero deja de ser una herramienta que amplía opciones y comienza a convertirse en un mecanismo que protege estructuras existentes. La prioridad ya no es expandir la vida, la prioridad pasa a ser evitar cualquier movimiento que pueda alterar el equilibrio actual, incluso cuando ese equilibrio no representa la mejor versión posible de uno mismo. El problema es que vivir de esa manera genera una forma de estancamiento que no siempre se percibe como estancamiento. Desde afuera, todo parece avanzar. Los ingresos pueden aumentar, las condiciones pueden mejorar, la estabilidad puede consolidarse. Pero internamente, la capacidad de elegir comienza a reducirse. No porque el dinero no exista, sino porque el miedo a perder la estabilidad comienza a tener más peso que el deseo de crear una realidad diferente. La persona comienza a negociar consigo misma, comienza a justificar su permanencia en situaciones que ya no le representan, comienza a convencerse de que la estabilidad es el objetivo final, cuando en realidad la estabilidad solo debería ser una base, no un límite. Y en ese proceso, el dinero deja de ser una herramienta de construcción y se convierte en una razón para no cambiar. Este es el punto donde se produce la mayor contradicción de la libertad económica moderna. Las personas persiguen ingresos más altos buscando libertad, pero muchas veces, al obtenerlos, construyen estructuras de vida que requieren esos ingresos para sostenerse, y al hacerlo, reducen su margen de decisión real. Aumentan su capacidad de consumo, pero reducen su capacidad de movimiento. Aumentan su nivel de vida,
pero reducen su tolerancia al riesgo. Aumentan su estabilidad, pero reducen su flexibilidad. Y sin darse cuenta, comienzan a vivir dentro de una versión más cómoda, pero también más rígida, de la misma estructura que en algún momento quisieron superar. La libertad que buscaban se transforma en una responsabilidad que no pueden soltar. Sin embargo, reconocer esta realidad no es una condena, es un punto de inflexión. Porque en el momento en que una persona comienza a ver con claridad los límites invisibles que han definido sus decisiones, también comienza a recuperar la capacidad de cuestionarlos. Comienza a entender que la libertad económica real no depende únicamente de cuánto dinero entra, depende de cuánto control real tiene sobre su propia vida. Depende de su capacidad de reducir dependencias innecesarias. Depende de su capacidad de construir una estructura que no lo obligue a permanecer donde ya no quiere estar. Depende de su capacidad de tomar decisiones que no estén basadas únicamente en la protección, sino también en la dirección. La verdadera transformación no ocurre cuando una persona gana más dinero, ocurre cuando deja de organizar su vida alrededor del miedo a perderlo. Ocurre cuando el dinero vuelve a ocupar el lugar que le corresponde, el de una herramienta, no el de un condicionante. Ocurre cuando la persona comienza a construir una vida que no dependa completamente de la continuidad perfecta, sino que tenga margen, espacio, flexibilidad. Porque es en ese margen donde existe la libertad real. No en la ausencia total de límites, sino en la capacidad de moverse a pesar de ellos. La libertad económica no es la capacidad de elegir entre opciones disponibles, es la capacidad de crear opciones que antes no existían. Es la capacidad de decir no cuando algo no representa tu dirección. Es la capacidad de cambiar cuando algo ya no tiene sentido. Es la capacidad de decidir sin que el miedo financiero sea el factor dominante. Y esa capacidad no aparece por accidente, se construye a través de decisiones conscientes, a través de una relación más clara, más directa y más honesta con el dinero y con uno mismo. Plan de acción. Observa tus gastos actuales y pregúntate cuáles de ellos realmente expanden tu vida y cuáles solo sostienen una imagen o una estructura que ya no representa quién eres. Elimina o reduce progresivamente todo aquello que te obliga a mantener un nivel de ingreso que limita tus decisiones futuras, construye una base financiera que no esté diseñada para consumir más, sino para depender menos. Prioriza el ahorro y la acumulación de margen financiero como una herramienta de autonomía, no como un objetivo superficial. Evalúa tus decisiones laborales y profesionales desde una perspectiva diferente, no solo cuánto dinero generan, sino cuánto control te permiten tener sobre tu tiempo, tu energía y tu dirección. El dinero que limita tu capacidad de decidir tiene un costo más alto del que parece. Entrena tu capacidad de tolerar la incomodidad de no depender completamente de la estabilidad. La libertad real requiere espacio, y ese espacio muchas veces implica salir de patrones que parecen seguros, pero que en realidad limitan tu crecimiento. Define conscientemente qué significa libertad para ti, no en términos abstractos, sino en términos prácticos. ¿Qué tipo de vida querés poder sostener? ¿Qué tipo de decisiones querés poder tomar? Y comienza a alinear tu estructura financiera con esa visión, en lugar de adaptar tu visión a tu estructura actual. La falsa libertad económica pierde fuerza en el momento en que deja de ser invisible. En el momento en que podés verla, también podés empezar a cambiar tu relación con ella. Si este contenido te hizo cuestionar algo, dale me gusta, compártelo y sigue el canal, porque entender el dinero no es solo aprender a ganarlo, es aprender a que no defina los límites de tu vida.